Este 210 nosotros lo tenemos que restar de toda la fila. Y con esas diferencias vamos a conformar nuestro siguiente tablero. Entonces, como una recomendación para su examen, ustedes ya pueden tener sus matrices elaboradas. Es decir, pueden tener sus cuadritos, pueden ser de 5 por 5. Sí, yo no creo que venga un ejercicio de más de 5 por 5. Entonces pueden tener sus tablitas de 5 filas, 5 columnas, o bien de 6 filas, por si en dado caso viene un ejercicio de 5 por 5, de 6 filas y 6 columnas. Y ustedes ya tienen sus matrices impresas para no estar perdiendo tiempo en estar haciendo tanto cuadrito y rayando, ¿verdad? Entonces, es una recomendación. Ustedes ya pueden tener como sus esquemas elaborados, incluso también en Simplex pueden tener sus tablitas, sus tableros, sus hojas con los tableros impresos, ya solo para estar llenando. Bien, entonces en la fila 1 el mayor valor es 210 y restamos este 210 de toda la fila. 210 menos 150, ¿cuál es el resultado? 60. Y colocamos la diferencia. Continuamos restando de toda la fila, 210 menos 190, la diferencia es 20. 210 menos 200, la diferencia es 10. 210 menos 180, la diferencia es 30. Y 210 menos 210, 0. Terminamos con la primera fila. Este procedimiento se realiza con cada una de las filas. En la segunda fila, el mayor valor es 170. Y este 170 lo restamos de toda la fila. Entonces sería 170 menos 160, nos da como resultado 10. 170 menos 170, 0. 170 menos 170, 0. 170 menos 140, 30. Y 170 menos 130, 40. Terminamos con la segunda fila. Ahora vamos con la tercera fila. El mayor valor es 160. Entonces, restamos este 160 de cada uno de los elementos de la misma fila. 160 menos 110 nos da 50. 160 menos 150 nos da como resultado 10. 160 menos 160, 0. 160 menos 130, 30. Y en la última celda seguimos colocando la letra I de inasignable. Vamos a la fila 4. El mayor valor es 260. Este 260 lo restamos de toda la fila. 260 menos 210 nos da 50. 260 menos 240, 20. 260 menos 260, 0. 260 menos 240, 20. Y 260 menos 150, 110. Vamos con la última fila. El último valor es 210. Ese 210 lo restamos de toda la fila. 210 menos 180 nos da 30. 210 menos 190 nos da 20. 210 menos 210, 0. 210 menos 150, 60. Y 210 menos 180, 30. ¿Dudas en lo que hemos realizado? Ninguna, licenciada. No, listo. ¿Está sencillo? Por el momento. ¿Listo? ¿Una preguntita? Por eso les decía yo que como mínimo ustedes tienen que tener los puntos de asignación en la nota del segundo parcial. Entonces, si asignación, por ejemplo, vale 10 puntos,
como mínimo su nota debiera ser de 10 puntos, porque este ejercicio es como el respiro de los demás, porque es bastante sencillo. Bueno, este es el paso. No, aquí no termina, tenemos que continuar. Vamos con el siguiente paso. El paso 4 nos indica que por cada columna que no tenga un 0, debemos de buscar el menor valor y restarlo de toda la columna. Entonces, retrocediendo, en primer lugar, en las filas buscamos el mayor valor y lo restamos de toda la fila. Ahora, el paso 4 nos dice que tenemos que revisar las columnas. Y por cada columna que no tenga un 0, tenemos que buscar el menor valor. Y lo vamos a restar de toda la columna. Entonces, observamos la primera columna, que es la de Lucas, y buscamos si hay por lo menos un 0. ¿Hay algún 0 en la columna? No, licenciada. No, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 10. 10. Entonces, este 10 dice que se resta de toda la columna. Y con esa diferencia vamos a conformar otro tablero. Entonces, nuestro menor valor es 10. Vamos a restar este valor de toda la columna y vamos a conformar otro tablero. Acá no vamos a tomar en cuenta la ley de signos. Acá si nosotros decimos 10 menos 60 nos da menos 50, pero nosotros queremos las diferencias absolutas. Entonces no vamos a considerar la ley de signos. Vamos a decir 60 menos 10 nos da como resultado 50. 10 menos 10, 0. 50 menos 10, 40. 50 menos 10, 40. Y 30 menos 10, 20. Y ahí terminamos ya con nuestra primera columna. Ahora vamos a revisar la segunda columna. ¿Tiene por lo menos un 0? Sí, licenciada. Y hay un 0. Entonces, como tenemos un 0, los elementos de esa columna solo se copian. Repitiendo, vamos a revisar la segunda columna. Si tenemos por lo menos un 0, y como si tenemos un 0 en la segunda fila, los elementos de esa columna los copiamos. Entonces trasladaríamos 20, 0, 10, 20 y 20. Copiamos los mismos valores. Ahora revisamos la tercera columna. ¿Tiene por lo menos un 0? Y esa tercera columna tiene bastantes ceros. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos toda la columna. Revisamos ahora la cuarta columna, que es la décimo. ¿Tiene por lo menos un 0? Observamos y no tiene ningún 0. Por lo tanto, buscamos el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 20. Y lo restamos de toda la columna, incluido el mismo valor. 20 menos 30, 10. 20 menos 30, 10. 20 menos 30, 10. 20 menos 20, 0. Y 20 menos 60, 40. Ahora revisamos nuestra última columna, que es la de Pablo. ¿Tiene por lo menos un 0? Y observamos que sí tiene un 0, por lo tanto, los valores solo los copiamos. ¿Dudas hasta el momento? Bien, si no hay dudas, entonces vamos con el paso 5. El paso 5 nos dice que debemos trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Esas líneas dice que pueden ser verticales u horizontales, nunca líneas inclinadas. Entonces acá es como cuando nosotros jugábamos totito.
que teníamos que buscar que los ceros estuvieran en filas o los 3 ceros en filas, los 3 ceros en columnas o diagonales. Pues más o menos es como la misma lógica acá. Tenemos que trazar líneas que cubran todos los ceros, pero dice que tenemos que trazar la menor cantidad de líneas posibles. Cualquiera de ustedes puede venir y decir, bueno, yo tengo que trazar líneas que cubran todos los ceros y voy a trazar una línea en cada fila y ya cubrí todos los ceros. Con 5 líneas yo cubro todos los ceros. Sin embargo, el paso dice que debemos trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. En el libro de texto me parece que no tienen ninguna anotación. Sí, en el libro de texto no tienen ninguna anotación al respecto, pero lo que les voy a indicar es como un secreto o un lineamiento que nos permite garantizar que trazamos la menor cantidad de líneas posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a revisar las filas y vamos a buscar únicos ceros. Vamos a buscar las filas en donde tenemos un solo cero. Entonces, revisamos la fila de Roberto y observamos que en esta fila efectivamente tenemos un solo cero. Como en la fila tenemos un solo cero, vamos a trazar una línea no sobre la fila, sino que la vamos a trazar sobre la columna. Entonces vamos a trabajar así como contrario. Revisamos las filas y si encontramos un solo cero, trazamos la línea en la columna. Ya revisamos la primera fila, ahora revisamos la segunda fila y encontramos que tenemos 3 ceros. Entonces la vamos a dejar pendiente. ¿Por qué la vamos a dejar pendiente? Porque por el momento solo nos interesan las filas que tienen un solo cero. Vamos con la siguiente fila, que es Gabriela. En Gabriela, ¿cuántos ceros tenemos? Tenemos un solo cero. Entonces, como en la fila de Gabriela tenemos un cero, vamos a trazar una línea sobre la columna. Posteriormente, revisamos la siguiente fila, encontramos a Elmer, tenía 2 ceros, lo dejamos pendiente. Revisamos Jessica, Jessica también tenía un solo cero, pero ya está cubierto, entonces ya no tenemos que realizar ninguna acción. Ahora vamos a revisar las columnas y vamos a buscar nuevamente aquellas columnas que tengan un solo cero. Empezamos por la primera columna, que es de Lucas, y buscamos si hay un solo cero. Y efectivamente tenemos un solo cero. Como tenemos un único cero y estamos revisando columnas, vamos a trazar una línea, solo que ahora sobre la fila. Y trazamos una línea sobre la fila donde tenemos ese único cero. Revisamos la siguiente columna, que era Mateo, y teníamos un solo cero, pero ya lo tenemos cubierto. Entonces ya no realizamos ninguna otra acción. Revisamos la columna de Juan, ya tenemos todos los ceros cubiertos, no realizamos ninguna acción. Y ahora vamos con Simón. En la columna de Simón encontramos también un solo cero. Como estamos revisando la columna, vamos a trazar una línea sobre la fila. Y vamos por último con Pablo, y con Pablo ya tenemos también todos los ceros cubiertos. Y ahí finalizamos. Entonces, si ustedes observan, ya cubrimos todos los ceros. ¿Y los cubrimos con cuántas líneas? ¿Cuántas líneas tenemos? 4 líneas. 4. Entonces, tenemos que contar cuántas líneas tenemos.
que son 4. ¿Y cuántas filas o columnas tenemos? ¿Cuántas filas o columnas? Sin tomar en cuenta los encabezados. Tenemos 5 filas o 5 columnas. Tenemos la columna de Lucas, de Mateo, de Juan, Simón y Pablo. Entonces tenemos 5 filas. El número de líneas que trazamos tiene que ser igual al número de filas o columnas. Acá no son iguales. Como no son iguales, este no es nuestro tablero óptimo. Entonces tenemos que continuar con el procedimiento. ¿Dudas hasta dónde vamos? Linda, disculpe, ¿puede volver a explicar esa parte que no entendí lo último, el número de filas o columnas 5? Y si no es igual. Entonces, trazamos el menor número de líneas posibles. Contamos cuántas líneas hay. ¿Cuántas tenemos? 4. Ahora observamos cuántas columnas tenemos, sin considerar los encabezados. ¿Cuántas columnas tenemos? 5. 5 columnas o 5 filas, que es lo mismo, porque como el problema es balanceado, tenemos que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, si comparamos estos valores, ¿son iguales? No. No son iguales. Eso significa que este no es nuestro tablero óptimo. Tenemos que continuar con el procedimiento. ¿De acuerdo? Tiene que ser óptimo, por ejemplo, si hubiera sido 5, 5. 5, así es. Ok. Así es. Sí, el tablero óptimo, acá está el texto. El tablero óptimo dice que es aquel tablero que tiene el número de líneas igual al número de filas o columnas. Como estos valores no son iguales, por lo tanto, este no es nuestro tablero óptimo. Entonces, tenemos que continuar con el procedimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso nos indica que de los elementos descubiertos tenemos que identificar el elemento de menor valor. ¿Cuáles son los elementos descubiertos? Los elementos descubiertos son aquellos elementos que no tienen una línea sobre de ellos. Como su nombre lo dice, están descubiertos, no tienen línea sobre ellos. Entonces, dice el paso 6 que de los elementos descubiertos tenemos que identificar el elemento de menor valor. Esa es la primera parte. Entonces, observamos. Acá sale la aclaración que elementos descubiertos son aquellos que no tienen una línea sobre ellos. Tenemos el 50, el 20, el 10, el 40, el 10, otro 10, 40, 20 y 20. De esos elementos descubiertos, que son los que nosotros marcamos con color verde, de esos elementos descubiertos tenemos que buscar el de menor valor. ¿Cuál es el de menor valor? 10. Tenemos varios 10, pero no importa qué 10 ustedes ocupen. ¿Sí? Una pregunta. ¿Ahí se toma en cuenta la fila o la columna? No importa, de todos. De todos los elementos descubiertos que usted tiene, sin importar si son filas o columnas, todos los elementos que usted tiene descubiertos, de todos usted va a buscar el menor valor. ¿Sí queda claro eso? Sí, licenciada, gracias, muy amable. Entonces, Licenciada, el menor valor es 10. Dígame. Licenciada, perdón. Eso es obligatorio utilizar el tip que dio, o sea, por ejemplo, hacerlo como usted lo fue diciendo, el que dijo que era un secreto. No, no es obligatorio. Usted tiene que buscar la forma de cómo trazar el menor número de líneas. Pero si usted trazó 5 aquí, usted traza 5 líneas acá y yo trazo 4, su ejercicio está mal. Porque yo conseguí una forma de cómo trazar menos líneas cubriendo todos los ceros. Pero como menos, por ejemplo, tiene que ser equivalente con el número de filas. Al final tengo que encontrar en este ejercicio 5.
Sí, 5. Sí, pero tiene que buscar la forma de cómo trazar la menor cantidad posible. Por ejemplo, si usted en este tablero traza las 5 de una vez, para ustedes se va a hacer el óptimo, pero otras personas trazaron 4, entonces tienen que continuar con el procedimiento. Y por eso dice el paso 5 que tiene que ser la menor cantidad de líneas posibles. Yo les di más o menos como un lineamiento o un tip, si lo quieren ver así, de cómo pueden hacer para trazar la menor cantidad de líneas. Si ustedes quieren, lo pueden seguir. Ahora, si no, solo pueden como ir analizando cómo pueden trazar las líneas para cubrir todos los ceros. Pero al final siempre tiene que quedar lo mismo que el número de filas. O sea, al final siempre nos tienen que quedar en este ejercicio 5. Sí, así es. Al final siempre nos tienen que quedar 5 líneas. Y si en dado caso omitimos el secreto que usted nos dio, tenemos que omitir el siguiente paso. Es que si usted traza 5 líneas al principio, ahí terminó su ejercicio, pero va a estar malo, porque usted trazó 5 y en la solución se trazaron 4 en el primer tablero. Ah, ya. Gracias, licenciada. Bueno, Licenciada, ¿sí? una pregunta. Usted en el tablero donde puso las líneas, primero tomó columnas. ¿Esa es la regla? Puede revisar usted primero filas. Digamos, usted tiene su tablero. Si usted quiere, revisa primero filas buscando únicos ceros y después columnas. O si no, primero revisa columnas y después revisa filas. Ese orden, digamos, no le va a alterar en absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es buscar filas o columnas que tengan únicos ceros para empezar a trazar las líneas. Ok, de acuerdo. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, entonces, acá en el paso 6 dice que de los elementos descubiertos, nosotros vamos a buscar el elemento de menor valor. Ese elemento de menor valor es 10. Y la siguiente parte del paso dice que este elemento del menor valor se resta de todos los elementos descubiertos. Y mucho ojo. Dice, se resta de los elementos descubiertos. Solo de los descubiertos. Entonces, vamos a observar los que tengo resaltados con verde, que son los elementos descubiertos, y de esos valores los vamos a restar. 50 menos 10 nos da 40. Y vamos a conformar otro tablero. 20 menos 10, 20. Vamos ahora en la columna de Simón. 10 menos 10, 0. Vamos ahora con la fila de Gabriela. 40 menos 10, 30. 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. 20 menos 10, 10. 20 menos 10, 10. Y 40 menos 10, 30. Si ustedes observan, solo lo restamos de los elementos descubiertos. Posteriormente nos dice que ese valor que es 10, lo tenemos que sumar donde existe intersección de líneas, es decir, donde se cruzan dos líneas. ¿En dónde tenemos intersección de líneas? Van a aparecer con recuadro morado, tenemos 1, 2, 3 y 4 intersecciones de líneas. En esas intersecciones tenemos que sumar ese elemento de menor valor, que es 10. Entonces, vamos, la primera intersección estaba en Juan con Sandy, y ahí colocamos la sumatoria. El valor que teníamos era 0 más 10, nos da como resultado 10. La segunda, 0 más 10, 10. La tercera, 40 más 10, 50. Y la cuarta, 110 más 10, 120. ¿Y qué es lo que dice la última parte del paso 6? El resto de elementos solo se copia. Entonces observamos los valores que nos hacen falta copiar. Tenemos 0, 0, lo copiamos. Continuamos, 40, 20, lo copiamos, 10,
0, 10, 0, 0, 0 y 30. Y ahí tenemos nuestro tablero completo. ¿Dudas de lo que hemos realizado?